Vamos a revisar este ejercicio, una prueba Faro, y se considera la siguiente figura de una señal de alto. Está en Costa Rica. Todas las señales de alto tienen esta forma. Tienen la forma de un octágono regular. Un octágono regular es un polígono que tiene 8 lados y esos lados son congruentes y cada uno de sus ángulos internos y externos también son congruentes. Ahorita estamos en este tema de polígonos regulares. Entonces vamos a revisar el par de preguntitas que aparecen aquí en esta, o el par de proposiciones que aparecen en esta pregunta. Por ejemplo, me están hablando de el segmento AC. Entonces, AC significa ese segmento que yo estoy marcando ahí. ¿Ok? AC corresponde a una diagonal de un polígono. Entonces, para tener claros, en el triángulo equilátero no hay diagonales. Es el único polígono regular que no tiene diagonales. Pues, hay como una nota importante. El triángulo equilátero es el único polígono regular que no tiene diagonales. El cuadrado sí tiene diagonal. Ya nosotros la hemos revisado. Es la diagonal del cuadrado. La diagonal siempre va de un vértice, ¿verdad? Aquí los vértices son el A, el B, el C, el F también es un vértice y hay unos que no tienen letras, pero también son vértices, ¿verdad? Todos estos aquí, donde yo termino, o sea, empieza a un lado y donde termina, donde empieza y donde termina, cada uno de ellos son vértices. Estos son vértices, 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 cada uno de ellos son vértices. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un vértice y trazo un segmento a otro vértice que no es consecutivo, o sea, que no está a la par, se llama una diagonal. Entonces, AC es una diagonal. Claro que sí. Voy a dibujarles otra diagonal. Vamos a cambiar de color. Vamos a dibujar la diagonal que va desde A hasta F. A es un vértice, F es un vértice y no son vértices consecutivos. Son vértices que no están uno a la par del otro, ¿verdad? Vértices consecutivos son A y B. Y dos vértices consecutivos lo que van a formar es un lado. ¿Ok? Si trazo o si marco el centro del octágono, puedo establecer el radio. Ese puntito verde que está aquí es el centro del octágono. Si yo determino el centro del octágono, puedo determinar el radio del octágono, porque el radio es el segmento que va del centro a cualquier vértice. Entonces lo más delgadito. Este segmento que estoy marcando aquí, este segmento ese segmento es un radio. Este otro segmento que estoy marcando aquí también es un radio. Este de aquí es un radio. ¿Okay? Este otro que voy a marcar aquí es un radio. Y este que estoy marcando aquí también es un radio. Entonces vean lo que me están preguntando. BF mide el doble que el radio del polígono. Y eso es verdadero. Porque BF tiene por aquí, este que estoy marcando más grueso es un radio. Y por aquí, este que estoy marcando más grueso es otro radio. O sea, BF es el doble de lo que mide un radio porque está compuesto por un radio. Ambas proposiciones son verdaderas. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar este hexágono regular, que fue hecho así a mano ahí. Llamo regular, que en realidad los lados no miden lo mismo, pero estamos asumiendo que es un hexágono regular.
Resulta y sucede que el hexágono regular tiene varios detalles ahí importantes. Uno de ellos es, por ejemplo, este, está compuesto de 6 triángulos equiláteros. Por ejemplo, voy a trazar este de aquí. Si en un hexágono yo marco el centro y trazo un radio y otro radio, entonces ese triangulito que yo estoy formando ahí es un triángulo equilátero. ¿Cuántos triángulos equiláteros hay en un hexágono? Hay 6 triángulos equiláteros. Vamos a hacer otro triangulito aquí. ¿Ven? Ese triangulito que yo acabo de dibujar así anaranjadito, también es un triángulo equilátero. Porque, repito, el hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros. Vamos a dibujar el otro. Entonces ahí tengo otro triángulo equilátero. Repito, ¿cuántos triángulos equiláteros hay en este? ¿Cuántos triángulos equiláteros hay en un hexágono? Hay 6 triángulos equiláteros. ¿Okay? Eso me permite, me facilita eh, detalles con respecto a los datos que aparecen con el hexágono. Porque, por ejemplo, si yo reviso esta línea que está aquí, esto que está aquí es un radio. Esta línea que yo acabo para esto que le estoy poniendo aquí, eso es un radio. Y esto que voy a poner aquí es un lado. Lado y radio. ¿Ok? Estoy diciendo que este triangulito así, que es como medio amarillo, es un triángulo equilátero. ¿Qué pasa con los triángulos equiláteros? Que todos sus lados miden lo mismo. Si este lado mide 10, que está marcado el radio, y este lado mide 10, el otro radio va a medir 10. Obviamente todos los radios tienen que medir lo mismo. Pero lo interesante es que el lado también va a medir 10. Llegamos a una conclusión súper importante. Llegamos a una conclusión muy, muy importante. Y es que en un hexágono regular, el radio mide lo mismo que el lado. En un hexágono regular, si usted se acuerda, en el cuadrado, para obtener el lado, era radio por raíz de 2. Y en el triángulo equilátero, para poder obtener el lado, es el radio por raíz de 3. En el hexágono, para poder obtener el lado, yo lo que necesito es saber cuánto mide el radio. Sin ningún problema. ¿Okay? Después vamos a hablar de lo de la diagonal. ¿Cuánto mide la diagonal menor? ¿Verdad? Sí les voy a contar que la diagonal mayor es lo mismo que el diámetro. O sea, es el doble del radio. Vamos a ver. Vamos a tratar de... La diagonal mayor en un hexágono es igual a 2 veces el radio. Quiere decir que si el radio vale 10, la diagonal mayor vale 20. ¿Cuál es la diagonal mayor? Esta que aparece aquí. Esta que estoy marcando aquí. Todo esto vamos a ponerlo de otro color. Esto que está marcando aquí en verde. Esto de aquí. Esto es lo que se llama la diagonal mayor.
diagonal mayor. La vamos a marcar aquí como en verde. Vean que va, la diagonal mayor es la que parte a la mitad del hexágono. Una diagonal mayor siempre va a partir a la mitad del hexágono y puede partirlo de cualquier lado. O sea, yo podría agarrarla de aquí a aquí, lo partí a la mitad del hexágono, eso es una diagonal mayor. Entonces, para encontrar la diagonal mayor, yo lo que ocupo saber cuánto mide el radio. Para saber cuánto mide el radio, ocupo saber cuánto mide el lado. Así de sencillo es esto. ¿Okay? Porque el radio y el lado miden lo mismo en el hexágono regular. Aquí estamos hablando del hexágono regular. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver un ejercicio. Vamos a revisar este ejercicio. Un hexágono regular, el radio es 8, determine A el lado, B la diagonal mayor y C el perímetro. Entonces, facilísimo en el hexágono. ¿Por qué? Porque el hexágono, el radio mide lo mismo que el lado. Entonces, el lado mide, no, si el radio mide 8, entonces el lado también mide 8. Así de sencillo. La diagonal mayor hay que recordar que es el doble del lado, es el doble del radio. Mide lo mismo el radio que el lado. Entonces, si el lado mide 8, la diagonal mayor mide 16. Si el radio mide 8, la diagonal mayor mide 16. Es el doble. Y el perímetro es la suma de todos los lados. Cada lado mide 8. Tengo que sumar 6 veces el 8 o multiplicar 6 por 8. 48. Antes de revisar el otro ejercicio, voy a aclarar o voy a revisar un concepto que es importante que le ponga un montón de atención porque nos va a dar, nos va a dar una luz sobre cómo vamos a trabajar la famosa apotema. Esto que estoy marcando aquí en moradito, esa es la apotema, ¿verdad? Eso que estoy marcando ahí en moradito es la apotema del, eso que marqué es la apotema del hexágono. Entonces, mucha atención. En el hexágono regular, dentro del hexágono regular, hay triángulos equiláteros. Quiere decir que aquí en el hexágono regular, aquí me están apareciendo triángulos equiláteros. ¿Ves? Eso que estoy marcando ahí con celestito, eso es un triángulo equilátero. Pero ese triángulo equilátero está dentro de un hexágono. Entonces, aquí es donde tienen que poner muchísima atención. Muchísima atención. Esto que yo marqué aquí en moradito es la apotema del hexágono. Pero esa apotema del hexágono es igual a la altura del triángulo equilátero. En que es el mismo segmento que cuando vimos el triángulo equilátero nosotros le llamamos altura. Y que de hecho lo sacábamos para determinar el área del triángulo. Entonces, esa apotema del hexágono regular no es otra cosa que la altura del triángulo equilátero o visto de otra manera, el cateto mayor del triángulo que se está formando ahí, el triángulo rectángulo que se está formando ahí. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacerle un zoom al asunto, aquí a esa situación que tenemos ahí. Vamos a ver. Aquí está la apotema. Que es como la tirita moradita, ¿verdad? Voy a ponerla así moradita. Casi no se aprecia que es morada, pero bueno. Esa es la tirita moradita.
Esa apotema es el cateto mayor. El cateto menor es la mitad del lado, ¿verdad? Todo el lado, todo el lado, ¿verdad? Formaría el triángulo equilátero, pero yo aquí estoy trabajando con la mitad del lado. O sea, de todo el lado yo agarro la mitad, lo voy a dividir entre dos. Ese es el cateto menor. ¿Ok? Y luego está la hipotenusa. La hipotenusa es lo que está aquí. Y que es lo que aparece ahí como el radio. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, vamos a ver si lo recordamos. Si a mí me dicen que el radio mide 6, la mitad del lado, o sea, el cateto menor, mide 3, porque si usted se acuerda, la hipotenusa y el cateto menor, la relación que tienen es que uno es la mitad del otro. Entonces, si esta hipotenusa mide 6, este cateto menor mide 3. Y la apotema es ese mismo 3, pero con raíz de 3. ¿Ok? Quiere decir que la apotema de un hexágono es la mitad del lado o la mitad del radio por raíz de 3. Vamos a ponerlo aquí como una fórmula. Esas son las fórmulas del hexágono. La apotema del hexágono es, si el lado mide 10, yo agarro la mitad, o sea 5. Por eso pongo L entre 2. Y le agrego raíz de 3. La mitad del lado por raíz de 3. Mitad del lado por raíz de 3. Apotema. Revisemos el ejercicio que tenemos aquí. Por ejemplo, vea qué interesante. En este ejercicio que está aquí, vamos a revisar cuánto mide el apotema. La apotema sería, lado mide 8. Entonces yo agarro la mitad del lado, 4. Repito, lado mide 8, agarro la mitad, 4. Y lo multiplico por raíz de 3. Así de sencillo. Así de fácil. ¿Ok? Revisemos este otro ejercicio. En un hexágono regular, la apotema es 12. Determine el lado, la diagonal mayor, el perímetro y también podemos encontrar la medida del radio, ¿verdad? Nada más hay que recordar que el radio es igual al lado. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujar el hexágono así como por encimita, nada más. Por encimita vamos a dibujar el hexágono. Para dibujar el hexágono, yo, bueno, lo haría con la circunferencia o trazo los 6 laditos ahí. Así más o menos al calculillo. La apotema es, aquí está el centro del hexágono, entonces esta es la apotema, que es el cateto mayor en ese triángulo que estoy trabajando aquí, ¿verdad? Vean ese triangulito que está ahí. La apotema mide 12. Entonces vean, voy a cambiarle de color a ese triangulito para que ustedes revisen lo siguiente. Este triangulito que está aquí, yo lo voy a dibujar aquí abajito, para que ustedes vean y a ver si se acuerdan de esto. La apotema mide 12. Por ahí hay que recordar que este ángulo de 90 va aquí, que este de aquí es el cateto menor y la hipotenusa es el doble de ese cateto. ¿Ok? Entonces, si ustedes se acuerdan, la altura la podíamos dividir en 3 pedacitos. Dividir la altura en 3 pedacitos significa que me va a quedar
un pedacito de 4, el otro pedacito de 4 y el otro pedacito de 4. Quedan 3 pedacitos de 4. 4, 4 y 4. Entonces, ¿para qué me servía dividirlo 4, 4 y 4? Si yo agarro 2 de esos 4, me dan 8. 4 y 4, 8. Entonces, ¿cuánto mide el lado? 8, pero con raíz de 3. ¿Y cuánto mide el cateto menor? 4 raíz de 3. Pero al final de cuentas, este lado o este radio es lo que a mí me interesa. Entonces, repito, esta apotema que vale 12, ¿verdad? La apotema del hexágono regular se trabaja igual que la altura del triángulo equilátero. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer apuntes, repasar bien para que no se nos vayan a enredar los conceptos, porque vamos a combinar triángulo equilátero con hexágono, porque no nos queda de otra. El hexágono está formado por triángulos equiláteros, entonces el mismo razonamiento que se usa en el triángulo equilátero lo voy a usar en el hexágono. Nada más que en el hexágono me queda como un triangulito más pequeño. La apotema vale 12, lo divido entre 3. Queda 4, 4 y 4. Entonces, de esos 3 pedacitos de 4, yo agarro 2 y le agrego raíz de 3 y esa va a ser el lado. 2 pedacitos de esos 4, 4 y 4, 8. Eso es lo que va a medir el lado. 4 raíz de 3. Porque así es que sacábamos el lado del triángulo equilátero cuando me daban la altura. Repito, porque la altura del triángulo equilátero es lo mismo que la apotema del hexágono regular. Espero que eso quede claro. Quiere decir que ya sé con toda seguridad que el lado mide 8 raíz de 3. 8 raíz de 3. La diagonal mayor es el doble del lado, o sea, mide 16 raíz de 3. El radio mide 8 raíz de 3, porque en el hexágono regular el radio mide lo mismo que el lado. Y el perímetro, vamos a hacerle aquí una rayita para revisar cómo sacamos el perímetro. El perímetro es la suma de los lados, sí, la suma de todos los lados. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? 6. ¿Cuánto mide cada lado? 8 raíz de 3. Esto es un por aquello. 6 por 8 raíz de 3. Y entonces 6 por 8, 48. Multiplico los numeritos y nada más agrego el raíz de 3. Esa es la medida del perímetro. Esto que estoy marcando aquí es el perímetro. Lado mide 8 raíz de 3, diagonal mayor 16 raíz de 3 y el radio 8 raíz de 3. Vamos a revisar este ejercicio que dice un hexágono regular, la apotema es 7 raíz de 3. Determine el lado, el radio, el perímetro y la diagonal mayor. Más adelante nos vamos a meter con el área. ¿Ok? Vamos despacito. Vamos a ver, ¿qué es la apotema de un hexágono? Para entender la apotema de un hexágono, un triangulito que se formaba en el triángulo equilátero. En el triángulo equilátero estaba la hipotenusa, estaba el cateto menor, o sea, aquí había uno de 60.
ese triangulito que yo estoy dibujando, si ustedes recuerdan, tenían aquí un 60 y aquí tenía un 30. Aquí estamos hablando del triángulo equilátero. Pero repito, este triangulito que le pertenece a un triángulo equilátero está dentro de un hexágono. Está así como dentro de un hexágono. Entonces, esto que estoy marcando aquí, que es la hipotenusa, es lo mismo que el radio del hexágono. ¿Ok? Y es la hipotenusa de este triangulito. Este que estoy marcando aquí abajito es la mitad del lado del hexágono. Y este que estoy marcando aquí es la apotema del hexágono, que no es otra cosa. Si yo lo veo como un triángulo equilátero, esta sería la altura del triángulo equilátero. ¿Verdad? Cuando yo hablo de triángulo equilátero, significa que estoy completando aquí. Vamos a ponerlo, bueno, vamos a poner de otro color para que no se confunda. Vamos a ponerle este anaranjadito aquí, por ejemplo. Si yo hago así esto, aquí estoy completando un triángulo equilátero. Pero repito, ese triángulo equilátero está dentro de un hexágono. Entonces, para analizar el hexágono, yo primero tengo que analizar el triángulo equilátero. Resulta que la apotema mide 7 raíz de 3. La apotema mide 7 raíz de 3. Esa apotema es como la altura del triángulo equilátero. Usted debe recordar que la altura del triángulo equilátero, cuando trae raíz de 3, el cateto menor es el mismo numerito que está a la par de la raíz, pero ya sin la raíz. Repito, si la altura mide 8 raíz de 3, este cateto menor mide 8. Si la altura mide 12 raíz de 3, este mide 12. Y el radio va a medir el doble, 7 y 7, 14. Entonces es más facilito cuando la apotema trae raíz de 3. Si yo lo único que hago es quitarle el raíz de 3, multiplicarlo por 2 y ya tengo el lado radio. 7 raíz de 3, le quito el raíz de 3, me queda 7 por 2, 14. Ya tengo el lado y ya tengo el radio. Perímetro, ¿qué sería el perímetro? Es un hexágono. Recuerden que estoy analizando el hexágono, ¿verdad? Estoy analizando el hexágono, pero analizo el hexágono a partir de un triángulo equilátero. Entonces, cuando yo busco el perímetro, no se me tiene que confundir el triángulo equilátero con el hexágono. Aquí estamos hablando de un hexágono. Por lo que mide cada lado. ¿Cuánto mide cada lado? 14. 6 por 14. Entonces ahí hago la multiplicación. 6 por 14 son 84. Y la diagonal mayor es el doble del lado o el doble del radio. 14 y 14, 28. Vamos a revisar, a repasar los dos ejercicios. Vean que tengo la apotema sin raíz. Primer ejercicio, la apotema vale 12. Y tengo la apotema con raíz de 3. En el segundo ejercicio, la apotema vale 7 raíz de 3. Entonces, cuando la apotema trae raíz de 3, la apotema viene con raíz de 3, entonces es más sencillito. Porque yo lo único que hago es quitarle el raíz de 3. Ya tengo el cateto menor, 7. Lo multiplico por 2, 14. Ya tengo el lado. ¿Ok? La apotema es la mitad del lado por raíz de 3. O sea, repito, si la apotema vale 8 raíz de 3, el lado va a medir 8 y 8, 16, pero ya sin raíz. 16, nada más 16. En cambio, si la apotema viene sin raíz de 3, el lado y el radio van a quedar con raíz de 3. Para eso, cuando la apotema viene sin raíz de 3, lo que hago es dividir la apotema en 3 pedacitos. Si la apotema vale 24, divido 24 entre 3. Si la apotema vale 30, divido 30 entre 3. Fuera 30, me quedan 10, 10 y 10. ¿Verdad? De esos divididos por 3,
yo agarro 2 para el lado, ¿verdad? En este caso, 12 entre 3, 4. Entonces agarré un 4 y el otro 4, 4 y 4, 8. Y le agrego raíz de 3 y ya encontré el radio y el lado.